Los expertos concluyen que los restos de Miguel de Cervantes reposan en un lugar de Madrid de cuyo nombre sí queremos acordarnos, el convento de las Trinitarias. Lo que oficialmente supone el hallazgo histórico de los huesos del autor del Quijote carece de la prueba científica del ADN. A día de hoy es imposible que el Ministerio del Tiempo traslade al siglo XVII la certeza del CSI. En definitiva, y a la vista de toda la información generada en el caso de carácter histórico, arqueológico y antropológico, es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias se encuentren algunos fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Ruido de cámaras y periodistas, rumor de noticia importante. Martes por la mañana, Ayuntamiento de Madrid. Durante meses un grupo de antropólogos, arqueólogos, historiadores, georradaristas y otros expertos rastreadores del pasado han buscado los restos de Miguel de Cervantes. Han buscado donde se sabía que estaban, en el convento de las Trinitarias de Madrid. Y han encontrado parte de lo que buscaban, el lugar donde se supone que está enterrado él y su esposa, Catalina de Salazar. Nosotros contábamos desde el principio con la posibilidad de que los restos o no aparecieran o aparecieran en mal estado de conservación, porque eso es algo habitual en nuestro trabajo, sea Cervantes o sea otro registro. Pero sí genera un poco de frustración porque una vez que lo encuentras hubiera sido estupendo que los restos óseos hubieran estado en perfecto estado de conservación y hubiéramos sido capaces de remontar ese esqueleto con esas patologías que se conocían de Cervantes y haber podido concluir algo más concreto. Se conocía que Cervantes fue enterrado en la cripta del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, pero se había perdido el rastro porque la iglesia original fue demolida en 1672 y trasladada unos metros dentro del mismo emplazamiento de la calle Lope de Vega. Con estos trabajos se ha avanzado en documentación histórica y en registro arqueológico, de modo que ahora los investigadores están convencidos de haber encontrado el punto exacto donde están los restos del escritor. La búsqueda comenzó con un escaneo completo de la iglesia y sus anexos con termografía y georradar, para facilitar a los forenses la posición del material osteológico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que estamos viendo en realidad una caja. Cuando la gente habla de reducción, a veces no comprende que es sencillamente una caja donde se han metido restos humanos que a su vez han estado enterrados en el subsuelo. Por lo tanto, cuando se han sacado de la iglesia original, se han metido en esa caja, pero ya sin conexión anatómica, digamos, los 10-15 cuerpos que hay mezclados. Y a su vez están en la zona más profunda de la iglesia, pegados al estrato geológico, pero con mucha humedad. Por lo tanto, sencillamente de haber enterrado y desenterrado esos cuerpos, sufren más el paso del tiempo, ¿no? Para realizar un examen de ADN que permita fijar con certeza la identidad de unos huesos es preciso contar con un elemento de comparación, lo que en este caso no existe. El único familiar consanguíneo de Cervantes del que se tiene noticia es su hermana Luisa, monja cuyos huesos estarían en el osario del convento de las Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares. Empeño pues más que arduo dilucidar entre el montón de huesos y esquirlas hallados en la cripta de las Trinitarias los que corresponden al hombre que nos dejó este autorretrato en el prólogo de sus novelas ejemplares. Este que veis aquí, de rostro aguileño, frente lisa y desembarazada, de nariz corva, barbas de plata que no a 20 años fueron de oro, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados. Este es el autor de Don Quijote de la Mancha. En el convento de las Trinitarias descansa don Miguel, y los monjes trinitarios fueron los que consiguieron la libertad del hombre cautivo en Argel durante 5 años,
pues también entonces era moneda corriente los secuestros y al autor de la Galatea le tocó uno tan amargo como literariamente fructífero. ¿Quién les rescata? Pues los monjes trinitarios. Los trinitarios, como los mercedarios en la época, son las órdenes religiosas encargadas del rescate de cautivos. Les rescatan muy tarde a Cervantes, 5 años y pico, nada menos. En Los baños de Argel y otras obras que escribe con posteridad, refleja ese universo un tanto fabulado por él, acaso para esconder algunas torpezas. Cervantes está enterrado en el barrio donde vivió sus últimos años, llamado de las Letras y anteriormente de las Musas, un enclave que es desde hace años un lugar permanentemente de moda en el ocio nocturno de la capital. Con estas nuevas sobre don Miguel de Cervantes Saavedra, los comerciantes de la zona esperan que se abra una línea de negocios diurnos, una suerte de ruta quijotesca madrileña. El barrio de las Letras no era en aquella época lo que es ahora, era un barrio distinto, las casas eran de adobe y parte de este barrio eran propiedad del duque de Lerma. Quizá producto de la corrupción, algo parecido a lo que está ocurriendo ahora en el país. Y es un barrio que se había puesto de moda y donde se daban cita los escritores de aquella época. Estamos hablando de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, y que rivalizaban entre sí. No lo hicieron tanto con Cervantes porque Cervantes, al venir ya en una época que era mayor, pues ya no correspondía a la pelea. ¿Negocio al margen o no? Una pregunta que estuvo en el aire estos meses, sobre todo cuando se tenía la esperanza de dar con los restos personalizados de Cervantes, era qué hacer en su caso con ellos. Me han preguntado estos días qué destino le deberíamos dar a los restos de Cervantes y he dicho siempre lo mismo, que el destino que han tenido hasta ahora. Han tenido una tumba muy digna. Cervantes vivió mezclado con la gente en las ventas, en las posadas, en los caminos. Él ha estado rodeado siempre de la gente común durante su vida y también ha estado rodeado de gente común en su muerte. Murió Cervantes el 23 de abril de 1616. El año que viene se cumplirán 4 siglos de esa fecha señalada. Vivió 69 años y no todos le salieron buenos, más bien al contrario, pues las vueltas y revueltas del destino le cogieron con frecuencia en el sitio equivocado, donde repartían más palos que abrazos. Cervantes es sin duda la antonomasia del español histórico, del español que ha sufrido en silencio, ha estado menos valorado de lo que debiera en su vida personal y ha sufrido indeciblemente el desdén del poder. Dedicó su magna obra al conde de Lemos y no recibió retribución alguna. Nadie le fue justo, nadie actuó con justicia con don Miguel de Cervantes. Quiso irse a América, donde casi todo el mundo podía ir, y a él se le negó. Busque usted por acá, le decían. Cervantes fue un esforzado grafómano, un hombre de letras que probó en todos los géneros, no siempre con éxito. Lo que más quiso ser fue poeta, pero no acabó de tener fortuna en ese menester, muy lejos ahí de los logros de Lope de Vega y Quevedo. En su obra Viaje del Parnaso escribe el de Alcalá estos versos célebres. Yo, que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Tampoco en el teatro tuvo noches de gloria, y eso que las buscó. El teatro era en el siglo de oro un espectáculo tan popular como hoy puede ser la televisión, un territorio creativo donde se ganaba fama y dinero, pero en esas lides el que firmaba los autógrafos y se acostaba con las actrices era el archiconocido Félix Lope de Vega y Carpio. De vivir hoy Cervantes, el primer premio Cervantes sería para Lope, ¿no? Porque representa exactamente lo contrario de lo que representaba Lope. Lope era un hombre triunfador, un hombre que gozaba de la simpatía y del aplauso de sus paisanos y de los reyes y de las gentes principales, y Cervantes no se sabe muy bien por qué no consiguió nunca ese favor, casi ni de las musas, ¿no?
Misa de San José en la iglesia conventual de las Trinitarias, 48 horas después de que los expertos dieran a conocer sus novedades respecto al enterramiento del autor del Persiles. No llega aquí, o apenas se nota, el rumor del mundo y las cuitas de los mortales. Yo recuerdo que estando en comillas, uno de los profesores nos decía: nadie se puede morir sin haber leído antes la Divina Comedia. Pues un poco pasa con Cervantes también. Sabemos que es una figura cumbre de la literatura, ¿no? Entonces, cuando a mí nombraron aquí capellán, pues pensé eso, ¿no? Es un estímulo, porque todos necesitamos estímulos. En un lugar de Madrid, donde siempre estuvo, está el autor del Quijote. En una tumba de huesos revueltos muy distinta de aquella de Felipe II, que cantó con famosos versos el propio Cervantes. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque ¿a quién nos sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza? Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada.